unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos alto sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor, sea aquí en la sala de Zoom, como también a través de Facebook. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, María Eugenia y Uniceba, por darnos su tiempo, quien nos acompaña esta noche. Psicóloga clínica, tanatóloga con 13 años de experiencia. Eh, Luego nos contará qué significa el doula de fin de vida. Cuenta con 4 maestrías: máster en manejo de duelo, prevención y manejo de la conducta suicida, psicopatología y psicoanálisis, dirección en gestión sanitaria. Fundadora de Lirium, Centro Integral de Apoyo al Duelo, primer centro especializado en el Ecuador. Escritora de cuentos para niños sobre manejo de duelo. Fundadora de la Red Ecuatoriana de Muerte y Duelo. Docente creadora del Diplomado de Tanatología y docente diplomado que prevé la UDLA, Universidad de las Américas. Docente en la UTE, en el posgrado de Psiquiatría, Universidad Equinoccial. Aquí ya se me cambió. Vamos. Muy bien. Así que bienvenida, María Eugenia. Muchísimas gracias, Jaime, por el espacio, por permitirme estar una noche más. Bien, usted dijo, nos vemos a los tiempos. Hemos tenido la oportunidad, pues, de compartir en otros espacios y bueno, ahora nos volvemos a encontrar, así que muy contenta de poder estar en este espacio con quienes nos acompañan esta noche. Y bueno, no sé si le parece si damos espacio a la temática y arrancamos, Sí, mi Jaime. sí, sí, como a mí me quedó sonando de las veces anteriores, que el duelo no es solamente ante la pérdida de una persona, ante la pérdida una mascota, sino también el cambio, los cambios en la vida, que continuamente tenemos cambios. Así que le he pedido a María Eugenia que nos ayude con este tema, ¿no? Como la elaboración del duelo en los cambios que la vida nos va dando a todos. Por Entonces le supuesto. hemos llamado cambio de vida, duelo del cambio. Sonó bonito, así que vamos a escucharle. Adelante, María Eugenia. Gracias, Jaime. Bueno, como habíamos mencionado también, si le parece, con todo este tema del cambio, quiero partir leyendo unos trozos de mi cuento y Claro. luego también damos inicio a la temática de lo del tema del duelo del cambio, como justo mi cuento está ligado al tema de la pérdida por una mascota y ese es un cambio importante, además de ser una pérdida significativa. Así que le voy a pedir si me ayuda habilitando para poder compartir, mi querido Adelante, puede Jaime. compartir. Perfecto. Bueno, entonces les voy a compartir este hermoso cuento. Este cuento ya lo escribí hace algunos años. Se llama Cuando Trompi se fue para siempre. ¿Sí? Entonces vamos a darle lectura. Es un cuento terapéutico y al final tiene una guía para padres y para maestros. Tan bello. Muchas gracias. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Era el cumpleaños número 5 de Tito cuando sus padres entraron a su habitación para darle un abrazo y desearle feliz cumpleaños. Pero eso no era todo, también tenían un regalo inesperado. Tito escuchó a lo lejos unos pequeños ladridos. ¡Wuf! ¡Wuf! Sonrió y preguntó, ¿es una perrita para mí? Sí, pequeño. ¿Es tuya? Contestaron mamá y papá. Tito salió corriendo para ver a su mascota, la tomó en sus brazos. Mientras su corazón saltaba de alegría, la abrazó muy fuerte y le dijo, te llamaré Trompis.
Desde ese día, Tito jugaba, corría y saltaba junto a Trompis a diario. Él sentía que esta perrita era la mejor amiga que podía tener. En la escuela, Tito esperaba con ansias la hora de la salida para ir a casa y así poder ver a su Trompis. Cuando llegaba, su perrita la recibía con mucha emoción. No paraba de agitar su colita con locura y lamerle toda la carita a Tito. Los años pasaban, Tito crecía y junto a él su adorable perrita. Disfrutaban mucho de jugar con la pelota. Trompis acompañaba a Tito mientras hacía sus tareas, salían juntos al parque y por la noche, claro que sí, dormían juntos. Pero una tarde, al llegar a casa, luego de la escuela, la madre de Tito lastimosamente tenía una triste noticia para él. Hijo, Trompis parece que está enferma. Tito se acercó con mucha pena a abrazar a su perrita. Llevaron a Trompis al veterinario y el doctor les dijo que estaba muy, muy enferma. Había llegado el momento de despedirse de ella. Tito se acercó, la abrazó muy fuerte y le agradeció por cada uno de los momentos que vivieron junto a ella. Después de un último beso, Trompis cerró sus ojos para siempre. Tito se sentía muy triste después de su pérdida y tenía muchas ganas de llorar, pero también se sentía muy enojado. No entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que extrañaba mucho a su perrita Trompis. Lanzó juguetes, lloró. Un día, mamá y papá le dijeron, hijo, tienes razón de estar triste. Es importante que llores si tienes ganas de hacerlo y nos digas lo que sientes. Ya verás que poco a poco tu tristeza va a pasar. Aunque Trompis murió y ya no está contigo, sus recuerdos estarán en nuestro corazón para siempre y nosotros estaremos para acompañar. En ese momento, mamá y papá abrazaron fuertemente a ti. Varios meses pasaron hasta que una mañana Tito se dio cuenta de que ya no sentía ganas de llorar. Veía fotos de Trompis. Ahora podía recordarla con alegría y recordar todo lo que vivió con su amada mascota. Y así, Tito volvió a sonreír. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es un cuento terapéutico, gracias mi Jaime, que busca tener un espacio para que los niños puedan trabajar sus pérdidas, cualquiera que ella sea. Y en esta parte, pues los niños pueden dibujar a su mascota, su mamita, su papito, a la persona que hayan perdido. Recordemos que los niños elaboran sus pérdidas a través de lo físico, es decir, necesitan dibujar, mirar para poder procesar lo que están viviendo, ¿sí? Y al final del cuento tiene una guía para padres y maestros que ustedes la pueden revisar y tener, ¿sí? Y nada más vamos a cerrar esta primera parte con esta frase de Erika Jong. Los perros vienen a nuestras vidas para enseñarnos sobre el amor, se van para enseñarnos sobre la pérdida y un perro nuevo nunca reemplaza a un perro viejo, simplemente nos expande el corazón. Muchas gracias. Entonces, con esa primera parte, Me ¿sí? quedo con la parte que nos He expande querido el leer corazón. totalmente, Jaime. Entonces, he querido esta primera parte poder hablar del tema del cuento en relación al cambio, que es la temática que vamos a tratar esta noche, ¿sí? Como ya nos dijo Jaime, hablar de duelo, pues no solamente es cuando una persona muere. Socialmente la gente pues sí piensa eso, ¿no? Piensa que escuchamos duelo y lo relacionamos inmediatamente con la palabra muerte. Pero el duelo es el proceso que vivimos realmente ante cualquier tipo de pérdida. Y pérdidas tenemos en lo cotidiano, en muchas circunstancias, que además la pérdida va a implicar un cambio. Y les invito a que cada uno vaya relacionando con su cotidianidad. Hemos tenido pérdidas en el temas de trabajo, o tuvimos que cambiarnos de ciudad donde vivíamos, o tuvimos que cambiarnos, por ejemplo, en caso de niños de escuela o de universidades, o por migración cambiamos de país.
Hemos tenido cambios también, por ejemplo, por el diagnóstico de una enfermedad o cambios porque algún familiar dejó de estar por trabajo, porque se tuvo que ir o porque hubo el diagnóstico de una enfermedad puntual o porque efectivamente muere alguien que cambia la dinámica de vida. Y además tenemos también pérdidas hacia nuestro cuerpo, como por ejemplo, que es un cambio de la niñez a la adolescencia, es un cambio y hay una pérdida. Luego tenemos de la adolescencia a la adultez, de la adultez también, ¿sí? A la madurez y finalmente de la madurez a la vejez. Todos estos procesos implican un cambio y por ende una pérdida, un proceso de duelo y demandan un proceso adaptativo. Sería fantástico que uno pueda adaptarse rapidito a las cosas, pero realmente, si bien somos seres humanos que tenemos la capacidad evolutiva adaptativa por naturaleza, no siempre es tan fácil porque nos apegamos a las situaciones, a las personas, inclusive a las cosas. Si se nos pierde el celular, si se nos roban el auto, porque hay también pérdidas materiales que también implican un cambio o un negocio en el cual invertí y no se dio. Es decir, todo esto implica un grupo de pérdidas. Y también tenemos pérdidas y cambios, por ejemplo, como el divorcio, una separación de pareja, que viene a ser a nivel emocional, un disgusto con un hermano, con un amigo, con una amiga. Todos estos también implican una pérdida y por ende un proceso de cambio, ¿sí? El cambio es un duelo porque es un proceso adaptativo. Hay que entender que el duelo no es una enfermedad, sino que el duelo es el proceso que nos ayuda a sanar. Y como vimos en el cuento de Tito, un cambio y una pérdida no es solo el hecho de estar triste. Tengo que transitar por muchas emociones y yo les he traído mis queridas amigas, así como Jaime nos comparte las suyas, por así decir, ahí sus emociones. Ahí yo les he traído las mías y cuando uno vive un duelo, pues transita por muchos, ¿no? Transitamos, miren acá, transitamos por la tristeza, transitamos por el enojo, sin duda alguna, nos sentimos enojados, nos sentimos tristes, también tenemos miedo, sentimos miedo cuando hemos tenido una pérdida o enfrentamos un cambio, ¿sí? Y en momentos también nos sentimos felices. A veces pensamos que una pérdida es solamente estar triste y realmente es la mezcla de todas estas emociones y muchas otras también, un poco de ansiedad o frustración, ¿sí? Pero también sentimos en algunos momentos espacios de paz y de calma en medio de todo el caos. Y me falta una sumamente importante que les quiero compartir y que es la confusión. Esta emoción que a veces nos aborda y parece que se mezclan todas, que estamos confundidos, que no sabemos bien qué es lo que sentimos y aparece esto, ¿sí? Entonces, es por esta situación que la idea de reconocer el cambio y de reconocer todos estos procesos es saber primero validar nuestras emociones, saber que el cambio sentimos miedo, porque el miedo es una emoción que nos da la información, ¿sí? De saber que estamos enfrentando algo nuevo, algo que no conocemos. Entonces el miedo nos aporta esa información y el cambio es algo nuevo, algo que no conozco e implica salir de mi zona de confort y salir de mi zona de confort significa aprender también. Y no siempre es tan fácil, a veces nos cuesta adaptarnos a las cosas nuevas, entender que hay cosas que no conozco, pero que también puedo abrirme para aprender. Y por eso surge el miedo, sin duda alguna. Como les decía, tenemos también otras emociones. Tengo la emoción también del enojo, porque me frustra que las cosas no sean como yo espero, porque normalmente el cambio me expone a algo que no conocía, que no entendía, y casi siempre el cambio va ligado a una crisis. Y aquí quiero compartirles, en Japón, los japoneses traducen la palabra crisis con oportunidad y toma de decisiones. Entonces, miren qué maravilloso. A veces uno dice, ay, qué horrible que es la crisis, no me gusta. Y claro que es difícil una crisis, porque me lleva al límite, me saca de mi zona de confort y tengo que tomar decisiones, pero no siempre el cambio es malo. A veces ese cambio me da una nueva perspectiva de la vida, me da nuevas oportunidades, me permite conocer nuevas personas y me permite también conocer cosas nuevas de mí mismo. Recordemos que solamente la crisis me da la oportunidad de moverme.
Si yo no tengo una crisis, es como que me quedo en una situación estática. Si no hay crisis, si no hay cambio, me quedaría donde estoy. Entonces, es esta crisis, es el cambio el que me lleva a moverme para poder llegar a un nuevo lugar, para poder enfrentar una nueva situación. Pero obviamente todo ese proceso adaptativo me genera un champús de emociones, como les decía, me genera esta confusión donde a veces estoy triste, donde a veces estoy feliz. Y una de las primeras cosas que yo les quiero invitar es a darse la oportunidad de no correrle a ninguna de estas. Porque entendamos que si yo reprimo estas emociones, ¿sí? Si yo las guardo, las dejo ancladas, las emociones van a salir de alguna manera. Entonces, mientras yo voy en este proceso de cambio, si no le doy espacio a estas amigas mías de mis emociones, mi cuerpo las va a traducir. ¿Y cómo las va a traducir? ¿A cuántos de nosotros ante una situación de cambio no nos ha dolido la cabeza? ¿No nos dolió la espalda? ¿No nos dolió el estómago? ¿Se nos afectó el estómago? ¿Nos dio náuseas? Porque el cambio nos sacude mucho. Yo les suelo decir a mis muchachos, a mis adolescentes, cuando me dicen, Eugenia, es que conocí a una chica y siento unas mariposas en el estómago. Yo le digo, sí sabes que no son mariposas, más bien es ansiedad, porque es la ansiedad que no necesariamente, todos tenemos ansiedad, ¿no? En ciertos momentos la ansiedad es de esta emoción que aparece ante lo que no puedo controlar. Lo grave es cuando la ansiedad se desborda y exacerba mis emociones y me puede generar otro tipo de sintomatología. Pero lo que sucede es esta sensación de lo que no puedo controlar y el cambio es eso. No hay cosa que yo no pueda controlar que el cambio. El cambio es lo que me expone radicalmente a lo que no sé, a lo inesperable, a lo incontrolable. Entonces, por todo esto es que el cambio me va a generar un proceso de duelo. Un proceso de duelo que no necesariamente es malo y que a veces voy a estar triste, como les decía. Y es importante dejarle estar también a la tristeza, porque como el miedo, ya les decía, me da la señal de alerta. Cuidado, vamos a empezar a lo que no conocemos. La tristeza me hace reconocer mi pérdida, me hace saber que voy a extrañar si tal vez me tengo que cambiar de país, de ciudad, de escuela, de colegio, de trabajo, que voy a extrañar a los que ya no estén conmigo. Y la tristeza me ayuda a sanar. Y aquí les quiero compartir algo. Se han hecho algunos estudios que si nosotros tomamos las lágrimas de una persona que ría carcajadas y evaluamos la composición de esa lágrima, es una composición totalmente diferente a una lágrima que yo la exteriorizo en el llanto por tristeza. Esa lágrima, ¿sí? Se comprobó que la lágrima de la tristeza tiene una composición antidepresiva natural, es decir, que las lágrimas en el dolor me ayudan a relajarme y a sentirme mejor, me ayudan a liberar, me ayudan a sanar. Entonces, por eso es que es fundamental también no reprimir nuestras emociones, no reprimir la tristeza. A veces la sociedad nos dice, no estés triste, estar tristes de los débiles, a los varones sobre todo. Les dicen, no, tú tienes que ser fuerte porque si lloras, ¿cómo le vas a apoyar a tu familia? ¿Cómo vas a apoyar esto? Tú eres el pilar. Y se pone tal peso a veces sobre los varones para que no vivan sus emociones frente al cambio. Y no es justo. Tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes y evidentemente adultos mayores tienen derecho a vivir sus emociones frente al cambio. Entonces, ya hablamos del miedo, hablamos del enojo, que el enojo aparece como una emoción que me da la información de que se están rompiendo mis límites. Y el cambio es la ruptura de mis límites muchas veces, porque yo pensé que quería las cosas de una manera y no fueron. Hablamos, como les dije, también de la tristeza y hablamos pues de la confusión, que aparece una mezcla de todos como un torbellino de emociones. Y lo que debemos saber es que en el proceso de duelo hay momentos donde también voy a estar feliz. La gente piensa, sobre todo en el duelo de una ruptura o en el duelo por muerte, que la persona o está feliz o está triste. Y realmente yo les invito y que quiero que se lleven hoy una de esas ideas, es que yo puedo ser feliz estando triste. Si yo perdí un ser querido, si yo tuve una ruptura, hay momentos donde voy a volver a sonreír. Y la idea es que nos permitamos sonreír sin culpa, porque a veces también la culpa es una emoción que aparece mucho
cuando tenemos un cambio y nos cuestionamos, ¿será que fue lo correcto? ¿Será que debí haber tomado esta decisión? Y muchas veces nos cuestionamos. Y yo siempre les invito, y esta es la segunda cosa que quiero que se lleven esta noche, a que pensemos en la culpa como una situación a veces un poco injusta con uno mismo, porque a veces juzgamos nuestro pasado con una información del presente. Y no es justo porque en ese pasado no tenía la información que tengo en este presente. Entonces es muy valioso entender que yo debo evaluar y apreciar quién fui en ese momento y quién soy en este momento. Y que el que soy hoy, con el aprendizaje, las experiencias agradables y no tan agradables, es lo que me va a ayudar a construir mi futuro. Ya no a cuestionar mi pasado, porque para ser hoy lo que soy, tuve que haber pasado por ese pasado, valga la redundancia, porque si no, no sería quien soy hoy. Entonces, sí, cada vez vamos mejorando, nuestra versión va siendo mejor cada vez, pero esas nuevas versiones que somos surgen del cambio, porque no hay nada más real en esta vida, como les decía, que el cambio. El cambio está en todas partes. El cambio está en lo impredecible y a veces el cambio nos asusta. Yo creo que todos nosotros estamos muy preocupados con toda esta situación de Irán y la guerra y todo lo que puede venir, porque estamos fuera de control y no sabemos qué hacer. Entonces, en medio del cambio, yo lo que les invito es, la primera, como les decía, a conectar con sus emociones, a no reprimirlas para que luego no sea el cuerpo el que exteriorice estas emociones. Número dos, el reconocer, como les decía, que no nos culpemos de cosas del pasado con la información del presente, porque no es justo con nosotros, ¿sí? Y luego también les quería compartir esta idea de ser feliz estando triste. Desen la oportunidad de conectar con esa alegría en los pequeños momentos y sin culpa, porque esa alegría, y entendamos, cuando estoy alegre, mi cerebro genera endorfinas, serotoninas, oxitocinas, dopaminas, que me ayuda a transitar esta tristeza, a transitar este cambio. Por eso se sugiere que en una vivencia de cambio trate de no cambiar ciertas cosas que todavía puedo controlar. Mi actividad física, los encuentros con mi familia, con mis amigos, pequeños momentos. Entiendo que el cambio a veces nos hace modificar todo, pero quedarme con estas pequeñas cosas. Si no es en físico, como estamos nosotros hoy, a través de la virtualidad, de una llamada, de un mensaje, tengo que seguir conectando con aquellas cosas que yo sé que me hacen bien, para no deprimirme. Porque sí, es real, hay mucha gente que no lidia bien con el cambio, porque entendamos que el cambio me expone con la emoción de la frustración. La frustración es una emoción compuesta y está compuesta justamente de enojo y tristeza, la frustración. ¿Sí? Se juntan las dos, el enojo y la tristeza, y tenemos pura frustración. Esa frustración que surge de lo que no puedo controlar, de que las cosas no salieron como esperaba y que muchas veces nos cuestionamos. ¿Por qué pasaron las cosas de esta manera? ¿Por qué a mí? Y cada uno va encontrando las herramientas que necesita para transitarlas. Muchas veces la terapia, muchas veces la fe, los amigos, la actividad física, el trabajo, las mascotas. Cada uno de nosotros vamos encontrando lo que nos sostiene para transitar el cambio. Y debemos saber que no todos lo vivimos igual. Hay quienes son más resilientes al cambio, hay quienes se adaptan mejor a las cosas y hay quienes nos cuesta mucho más. Y en una familia, pues no se diga que cada uno pues lo vive y lo interioriza de forma totalmente diferente, porque cada ser humano es distinto. Entonces, y frente al tema del cambio, les quería compartir también estos cambios que existen a nivel físico, que les decía la adolescencia también, y son estos cambios que a veces como adultos nos cuesta entender, por ejemplo, en los adolescentes, porque cada vez las adolescencias son diferentes, porque las generaciones empiezan a ser diferentes. El cambio de la adultez, por ejemplo, también, o esta difícil situación, perdón, antes de la adultez, de tener que tomar decisiones de qué voy a estudiar, qué voy a hacer después del colegio para la universidad. Y evidentemente cuando salgo de la universidad,
al empezar a construir esa vida de, híjole, y ahora encontraré trabajo, lo voy a lograr, y empieza todo ese proceso de cambio, de dejar de ser un joven que dependía de los padres para empezar a querer construir un futuro. Quienes tienen hijos grandes en este espacio, el nido vacío, que se denomina psicológicamente hablando, que es el cambio cuando los hijos se van de casa. Este cambio que hace que los hijos empiecen a irse porque se van a estudiar fuera, porque se casan o simplemente porque quieren independizarse. Ahora los jóvenes, pues ya no nos casamos tan jóvenes, nos casamos o hacemos familia ya en una edad mucho más madura y muchas veces nos vamos de casa, híjole, y a los padres les choca. Ahí tenemos un mensaje de Carolina, sí, jaja, nos dice exactamente. Y a los papis les cuesta. Y viven lo que se llama un proceso de duelo por ese cambio que es el nido vacío. Y a los papis les cuesta porque es replantearse la vida, porque muchos padres vivieron la vida en función de estos hijos. Entonces, y Alexander nos dijo uno, justo aquel que ya vamos a topar también, cambiarse de ciudad y empezar desde cero es durísimo, por supuesto, porque es un cambio, es un duelo. Dejar mi ciudad y empezar desde cero y le comprendo, mi querida Alexandra, porque yo viví en Francia 2 años y dejar la ciudad de uno es cosa seria, porque es empezar con todo, un idioma, una comunidad, una cultura, la casa, los olores, la gente, el clima. Hay muchas cosas que son diferentes. Solamente quien se muda de la costa a la sierra, totalmente diferente. Y como dice, hasta otra religión, por supuesto, porque no en todos los países se vive igual. Entonces, el cambio y la migración es un duelo. Le doy un ejemplo de esto. Acompaño a algunos pacientes que están en otros países y, por ejemplo, tengo una paciente que está en Canadá. En el Canadá es una ciudad donde el frío es terrible. Podemos tener hasta -30, -40 grados de temperatura y obviamente para nosotros que no estamos acostumbrados es un golpe fuerte. Para los latinos, el tema de la migración es un factor influyente para temas depresivos. ¿Por qué? Porque los latinos, al menos nosotros los ecuatorianos, estamos acostumbrados a recibir sol todo el tiempo. Y el sol alimenta la vitamina D y la baja de vitamina D influye en estados depresivos. Entonces, hacer este tipo de acompañamientos y entender el cambio, y yo les invito, ¿no? Aunque no podemos planificar al 100 todas nuestras emociones, si yo sé que voy a enfrentar un cambio, trato, aunque sea un poquito, de hacer una perspectiva de qué es lo que voy a tener que enfrentar. Y trabajo sobre tal vez lo que más me asusta, más me preocupa, aunque no sepa bien cómo va a ser. Pero el tener esta sensación de que aunque sea tengo una idea y conozco un poquito, me puede aliviar, ¿sí? Y evidentemente, y aunque ya cuando lo viva y me involucre va a ser totalmente evidente su cambio y ese proceso adaptativo, pues nos puede ayudar un poquito. Y Alexandra nos dice, ¿cómo sabes si vale la pena ese cambio? Yo creo que el cambio es difícil, obviamente, porque no tenemos el control de saber qué va a pasar. Lo que sí creo es que siempre el cambio nos deja un aprendizaje, sin importar que a veces no sea lo que espero. Y esa es nuestra capacidad de resiliencia, ¿sí? Y a veces hay cambios que uno dice y que la gente nos cuestiona y nos dice, no debiste haberte ido, no debiste haberte ido, ¿sí? Muchas veces yo les comparto algo muy personal. Yo les dije, no, yo fui a estudiar a Francia y también estaba en una relación que por circunstancias de la vida no funcionaron. Una relación de muchos años y claro, el entorno le dice a uno, pero de gana te fuiste, ¿no? Y obviamente yo hoy pienso en retrospectiva y digo, sí, posiblemente si no me hubiese ido, me hubiese ahorrado algunas malas experiencias, pero también me dejó muchas lecciones, porque es lo que yo les decía, yo no sería quien soy hoy sin esa experiencia, porque esa experiencia me enseñó cosas, me enseñó a soltar, me enseñó a aprender, me enseñó a poner límites, me enseñó amor propio, o sea, me enseñó muchas cosas, aparte del idioma y en los paisajes y la cosa maravillosa que es Europa, pero yo le diría a mi querida Alexandra, más allá de saber si un cambio es bueno o no es bueno, porque siempre me va a quedar este sentimiento de que si las cosas no salieron como esperaba, lo voy a cuestionar
y voy a decir, este cambio no fue bueno, no debí haber tomado esta decisión, pero ya tengo el aprendizaje, porque no había forma de saber que este cambio no era el adecuado si no lo vivía. Y recordemos que si no lo vivía, hoy el cuestionamiento sería, ¿qué hubiese sido si? ¿Qué hubiese sido sin vivía eso? Entonces, a veces algunos cambios, por eso le decía yo que creo que es más sano no pensar en el, y si ese cambio no fue lo adecuado, o si vale o no vale la pena, sino pensar, y por eso les digo, anticiparnos al cambio es también cuestionarme qué espero de este cambio y evaluar si es porque muchas veces puede ser que a veces quiero tomar decisiones por otros, que tal vez no son mis deseos. Entonces, ahí vale mucho evaluar y decir, a ver, ¿esto es auténticamente mi deseo? ¿Yo realmente quiero esto o me siento un poco forzado, un poco comprometido a querer o hacer tomar esta decisión? Que posiblemente no siempre quiero, pero es una voz interna a la cual yo debo permitirme escucharla también. Y que, como le decía, y que hay muchos cambios que yo siempre lo que digo, lo que me quedo y lo que aprendo es la experiencia y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, retomando, gracias, mi Jaime. Me encantan sus figuritas ahí. Interesante. Aquí tengo los comentarios. Excelente tema para la vida. También en el Facebook, el comentario. Excelente reflexión sobre el duelo. Es importante para entender el soltar y comenzar a vivir el desapego desde la aceptación y no desde la resignación. Aquí le pediría que nos comente un poquito la diferencia, cómo vivir la aceptación y no la resignación. O Me sea, parece un tema cómo, maravilloso, Jaime. cómo Podríamos dar hablar el resto de la noche de eso, pero voy cómo a dar el tratar. cambio de perspectiva, porque muchas veces también cuando recibimos las condolencias, resignación, y en cambio es aceptación, cómo Por aceptar supuesto. las realidades de la vida también adversas. Ujú. Mire, la diferencia es que la palabra resignarse, primero que es muy fea, como yo suelo decir, porque resignarse es como decir, ya no hay nada más que hacer, te toca. Y el te toca es durísimo, o sea, como resígnate, como ya pasa rápido esto y resígnate. En cambio, yo creo desde mi mirada, lo que he estudiado y lo que acompaño, la aceptación es un proceso y es un camino que yo voy trabajando y desarrollando para llegar a eso. Porque evidentemente si tengo que enfrentar un cambio que me es doloroso, una pérdida que me es dolorosa, no lo voy a aceptar tan rápido. No voy a aceptar de la noche a la mañana. Yo les digo en este proceso personal que les comparto, no es que yo llegué a la aceptación y al principio podía hablarles con la naturaleza que les habló. El proceso de la aceptación es hacer un trabajo sobre mí frente a esa situación, sea por muerte, sea por un tema emocional, sea por un tema material. Es un trabajo de resignificar. Yo utilizo esa palabra de resignificar, que es volver a entender y volver a darle un significado a lo que viví, lo que aprendí, hasta llegar a este reconocimiento de decir, ok, he aceptado, pero aceptado, por ejemplo, en un tema de muerte, no es que no lo voy a extrañar, siempre me va a hacer falta, pero aceptar es ese trabajo que yo voy haciendo de saber que aunque ya no está conmigo en lo físico, está conmigo en lo emocional y está conmigo en muchas cosas que me dejó en su legado, que me dejó en sus enseñanzas, en sus risas, en sus elementos que me compartía, porque uno recuerda. Por ejemplo, yo perdí a mi abuela, a mis dos abuelas, pero yo recuerdo y digo, ella me decía esto en este momento. Ya no está conmigo y le extraño muchísimo todo el tiempo. Ahora que tengo mi bebé, no hay día en que yo no diga cómo me hubiese gustado que ella esté acá, cómo lo hubiese consentido, le hubiese dicho esto, le hubiese compartido el otro, porque los seres dejan de estar el momento en que dejamos de pensarlos y de recordarlos. Y obviamente este no es un trabajo sencillo, no es un trabajo no doloroso, es un trabajo cuesta arriba de subidas de subidas y bajadas, todo el tiempo, hasta llegar a este proceso de aceptación. Entonces, la aceptación es un camino de resiliencia, es un trabajo de resignificar para poder sobrellevar
todo este dolor que viene cargado, ¿no? Porque el cambio a veces, como les digo, no es que es tan fácil. Yo les hablo del cambio con un aprendizaje, pero por eso les mostraba a todas mis amigas las emociones, porque pasamos por todas estas. Y hay días más intensos, días menos y días que lidiamos y pasamos por todas. Y a veces vienen los recuerdos y viene la nostalgia y viene la ira, la frustración y voy transitando por todas estas. ¿Sí? Creo que alguien tenía alguna preguntita por ahí, mi querido Jaime. Sí, Alexandra Carolina, sí, allí está. Y si te arrepientes del cambio, también se vale. Pregunta, ¿por qué en mi caso? Ahí me dicen, ya sigue, sea alegre, continúa, pero digo, ¿y qué hago con la tristeza? Yo sé que hay que seguir, pero ¿qué se hace con la tristeza? Les digo, aquí Yo la le pregunta diría a mi es cómo Alexandra, pues superar, vivirla. ¿no? ¿Cómo superar esa tristeza? Porque eh, ahí viene todo un proceso, ¿no? Lo Ujú, que comentaba anteriormente, de por supuesto. permitirse también las otras emociones. Ujú. Yo lo digo Piense que esto por... es como cuando uno se opera o tiene un accidente y se queda fracturado. Uno le encantaría ya mañana poder caminar, pero es imposible. Y necesito, para sanar, necesito rehabilitación y medicación y descanso. Y a veces será más fácil la rehabilitación y otras veces más difícil para poder estar bien. Lo que sucede es que socialmente a la gente como que le molesta la tristeza del otro y le fastidia a veces la tristeza del otro porque no sabemos acompañar. Y aquí voy a responder una pregunta que usted me hizo, Jaime, al inicio, que era, ¿qué es ser dula de fin de vida? Las dulas de fin de vida es una certificación y una formación que estoy terminando ahora, que es una persona que se dedica al acompañamiento de las personas en el fin de la vida, pero no solamente en el momento de la muerte, sino, por ejemplo, después de un diagnóstico, o sino también el acompañamiento para poder desarrollar lo que se denominan las voluntades anticipadas. Todos deberíamos trabajar sobre eso, porque no sabemos cuándo vamos a dejar de estar en esta tierra. Y a veces nos morimos, la gente se muere y deja tantos pendientes. Y yo pienso que las voluntades anticipadas son un acto de amor a los que se quedan, porque les ayuda a que puedan transitar mi ausencia con más herramientas, sin que tengan que preocuparse de muchas cosas. Y no hablo solamente del tema de los servicios exequiales y la funeraria y el cementerio, no. Hablo de las voluntades anticipadas que implica quiero o no quiero resucitación, mis claves, mi banco, los seguros, mi mascota, los contactos del jardinero, quién quiero que esté, cómo quiero que sea mi despido. O sea, dejar todo puesto en claro, algo que puede, porque la muerte es un cambio para mí que voy a dejar de estar, si sé que me voy a morir porque tengo una enfermedad, pero también es un cambio para los que se quedan. Entonces, ahí ligando con lo que decía Alexandra es vivir la tristeza. Yo debo vivir mis emociones para sanar, porque no piensen que es como querer saltarme un paso. Y si yo me salto algo, es como que se queda contenido, reprimido y en algún momento va a volver. Y si no es en el llanto, si no es en la manifestación, yo puedo pensar que estoy bien, pero luego empieza la gastritis y me duele la cabeza y me pongo más reactivo y estoy enojado y estoy enojada, intolerante con el mundo. Hay una frase en psicoanálisis que usamos mucho que decimos, todo lo que no se elabora se hace destino. Si yo no elaboro algo, eso en algún momento de mi vida va a volver a aparecer. Y normalmente un cambio tiene esa particularidad. Es como que me activa todas las cosas que no he resuelto. Ujú. Y me va activando estas cosas no resueltas y me empiezan a resonar. Y de repente uno dice, es que esto me activa un montón de cosas y es real. Un cambio me activa muchas cosas que van conectando con mi vida y con mis emociones del pasado. Y la idea es poder ir conectando de a poquito con estas cosas. Entonces, si bien a Alexandra le dicen que continúe la vida, por supuesto que vamos a continuar. Y como yo le decía, acuérdese de esto, puedo ser feliz estando triste. Y permítase conectar con esto, sabiendo que sí, hay momentos donde tal vez la sonrisa de algún sobrino, de un amigo, de un familiar, me hace sonreír, pero la tristeza no se ha ido. Entonces, darnos la oportunidad de ser feliz estando tristes y cuando la tristeza sea más intensa, abrazarla, cuidarla, atenderla
Una recomendación puntual que yo les hago mucho a mis pacientes es atender los síntomas físicos, porque cuando uno tiene ansiedad o se pone triste, el cuerpo nos hace notar. O me sube la temperatura, o me baja la temperatura, o sudo, o se me seca la boca. Entonces, atender los síntomas físicos me pueden ayudar a ir regulando mis emociones, ¿sí? Entonces, el cambio abarca muchísimas cosas, mi Jaime. Le doy la palabra, creo que me quería compartir algo. El tiempo ha pasado rápido y ya vamos a los minutos finales. Así que una recapitulación y luego creo que podemos cerrar con cómo acompañar el cambio. En mi caso, en estos últimos días he asistido a muchos velorios y a muchas exequias. Ya van pasando los años y van partiendo personas que uno ha conocido, personas que uno ha apreciado y quizá por circunstancias de la vida pues ya están lejos y ya uno no tiene la oportunidad tampoco de estar físicamente porque quien falleció está en otro país, en otra ciudad o por circunstancias no es posible estar presente, pero hay el legame, hay un trayecto de la vida, lo hemos compartido y hemos compartido momentos muy emotivos, intensamente. Y agradecer, como también, ¿no? Hacer llegar ese agradecimiento por esos bellos momentos compartidos. Entonces, la pregunta es cómo acompañar a los demás y el acto de presencia. A veces uno dice, bueno, no sé qué decir, lo único es hago presencia, llevo el ramito de flores, le doy el abrazo físico, pero no tengo más herramientas para acompañar ese momento de tristeza profunda, ¿no? Por la Ujú. separación de un ser querido. Así es, Jaime. Yo les voy a tratar de juntar algunas posibilidades de acompañamiento y usted dijo uno súper valioso y con el que voy a empezar, es la presencia. A veces no necesito decir mucho, sino saber que estoy. Recordemos que el proceso de duelo ante cualquier tipo de cambio no es una semana, no es un mes. Los procesos de cambio toman procesos adaptativos de entre 6 meses a un año. Entonces recordemos estar a veces desde el silencio, estar a veces desde el hacer cosas como, a veces uno dice, me avisas si necesitas algo como de una forma muy política. Yo le invito a que eso sea mucho más activo. Listo, no has podido ir a hacer el supermercado, yo te acompaño, yo te ayudo. No pudiste sacar al perro, yo te lo ayudo para que tú puedas descansar. Necesitas que recoja a los niños de la escuela, necesitas tú ir a hacer algunos trámites. Hacer y estar presente. Y en ese hacer y estar presente, evitar frases como, sé fuerte, pon de parte, no llores, Dios sabe cómo hacer las cosas, tú llorando para que otro viva, todas esas frases no decirlas, ¿sí? O cuando hablamos de temas de fallecimiento, tienes que ser fuerte por tus hijos, pero qué bueno que no sufrió, se fue en paz, ahora ya está feliz, se convierte en un angelito. Todas esas frases no se dicen. No llores para que tus hijos no se afecten. Ahora tú tienes que ser el papá de la casa, ahora tú tienes que ser como la mamá de la casa. Esas cosas no se dicen. ¿Qué se dice? Aunque no sé qué sientes, estoy acá para ti. Tal vez no entiendo tu dolor, pero voy a acompañarte desde lo que yo puedo hacer. Necesitas estar solo, quieres que hablemos, quieres que veamos solo una película, necesitas agua. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. Y a veces la gente no sabe qué necesita, pero tal vez no ha comido por días, le puedo llevar algo de comer, le puedo dar un abrazo, puedo permitir el llanto. Puedo decirte, estás enojado por lo que pasó, vamos. Quieres ir a hacerle pushing ahí a todo lo que necesitas. Y obviamente no siempre tenemos a alguien que nos acompañe. A veces tenemos que autogestionarlo, digamos, una persona que esté en otro país totalmente solo o en otra ciudad, pues buscar espacios terapéuticos, buscar grupos de apoyo, vincularme a alguna actividad física, proponer o buscar espacios donde pueda conocer gente para estar. O sea, recordemos que yo mismo tengo que reconocer mis necesidades en mi duelo y en mi proceso de cambio y reconocer qué necesito para estar mejor. A veces tengo gente en un círculo de apoyo, a veces no.
pero nos tenemos a nosotros mismos, que somos los seres más importantes. Y en un tema de duelo, pues mi querido Jaime, mi cuento es una recomendación puntual, ¿sí? Y evidentemente también les comparto, tenemos ahora nuestro kit de duelo. Si ustedes tienen una pérdida, en vez de regalar unas flores, regalemos nuestro kit de duelo. Se llama Días de Esperanza. Muy Es bien. una cajita que tiene frases de acompañamiento para 3 meses del duelo. Viene un aceite de lavanda y tiene tarjetas que están en español e inglés. Tiene frases, tiene tareas que nos van acompañando porque a veces también queremos estar solos. No todo el tiempo queremos estar con alguien. Nos acompañamos desde la empatía, desde el amor y desde el respeto. Gracias, Jaime. Muy bien, allí hay abrazos de Irma Gaibor desde Montalvo. Así que y acá también mandamos bendiciones. Eso. Muy bien. Excelente. Y pues continuaremos con, como María Eugenia decía, son temas de nunca terminar. Entonces, ahí están. Debe venir más martes. Muy bien. Vamos a organizarnos Vamos a para... hacerlo, vamos a hacerlo. Si Jaime me lo permite, aquí les Claro, acompaño. sí. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Vamos a poner la publicidad final y nos despedimos, ¿sí? No se vayan para luego dar los abrazos de despedida. Érase una vez en el aula, libros que saben volar, un dragón pintando en el techo, hadas listas para jugar, páginas que abren un mundo, barcos de papel y algodón, en cada renglón una llave para entrar al corazón. Mira cuántos sueños bailan en tu voz, cuando tú imaginas brilla el salón, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero en la próxima clase nos veremos a tu lado para leer otra historia con mucha emoción. Nuestras clases tienen color, aventuras, fantasía y amor. Duendes, Muy bien. Vamos a salir de la transmisión.